Bueno, bienvenidos a estos tutoriales que vamos a realizar sobre Simlander. ¿De acuerdo? Este es el tutorial cero en el que vamos a explicar un poquito las cosas más importantes, lo que vamos a ver y así a grandes rasgos qué es con lo que vamos a trabajar. Bueno, mi nombre es Eduardo Caramés, soy graduado en Ciencias Ambientales y actualmente estoy estudiando un máster de Tecnologías de la Información Geográfica en la Universidad de Alcalá. Estamos realizando este proyecto en colaboración con el Observatorio para la Cultura del Territorio, en el cual estoy realizando las prácticas del máster. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy es una pequeña breve introducción sobre los tres factores más importantes con los que vamos a trabajar a lo largo de esta serie de videotutoriales, que son Simlander, los sistemas de información geográfica y R-Software. Se podría decir un poco que Simlander es el producto, el objetivo final al que queremos llegar, los sistemas de información geográfica es los mapas con los que vamos a trabajar y R-Software es el entorno en el que trabajaremos, ¿de acuerdo? Así que antes de comenzar con el asunto vamos a realizar una serie de aclaraciones previas, que es que yo voy a intentar que el tutorial sea ameno, en el sentido de que sé que vamos a hablar de cosas que pueden parecer complicadas si no has trabajado nunca con ellos, entonces voy a intentar centrarme en las cosas que más me han costado de entender a mí, lo que más problemas me has dado, para que así vosotros cuando os enfrentéis a ello tengáis otro punto, ¿de acuerdo? Otro punto de vista o algo que sea que os lo cuente de una forma que no parezca demasiado compleja. También con este tutorial no vas a aprender a programar, vas a aprender a usar R para ejecutar Simlander, porque a programar no se aprende en 4 vídeos de YouTube ni con un mini curso de 1 hora o una masterclass. A programar, que yo no sé, yo no soy programador, se aprende toda la vida, trabajando y probando, aprendiendo cosas nuevas. ¿De acuerdo? Lo que digo es eso, o sea, nosotros vamos a ver cómo utilizar R para poder correr Simlander correctamente. Todos los documentos que sean necesarios para el tutorial los iré subiendo. Los pondré en la descripción del vídeo o pondré un enlace o como sea, pero daré todas las herramientas para que esto se pueda realizar de la mejor forma posible. Recomendación. Es vital, creo yo, para cuando se trabaja con lenguajes de programación o con cosas que no entendemos, tener un documento Word, un cuaderno en el que ir apuntando y tomando notas, como por ejemplo notas de las funciones que vamos a utilizar, porque son muchísimas y es prácticamente imposible que vosotros, a mí yo no me acuerdo, yo tengo también un pequeño bloc de notas, que os acordéis de todas las funciones que vamos a ir utilizando a lo largo del tutorial. Son muchas, cada una se puede ejecutar de una forma distinta, hay que acordarse de cuál es, digamos, la función, que realiza la función, por ser un poquito, bueno, y claro, o sea, esa función puede tener una forma de escribirse que puede ser distinta, hay que tener en cuenta también la ortografía, muchas son en inglés, entonces si tenéis un cuaderno, le vais apuntando cómo se usan y demás, os vais a dar luego mucho trabajo. Y también muy importante, hay que guardar siempre los documentos originales. Nunca, nunca, nunca se tiene que trabajar con el documento original que tenemos. Se hace una copia de ese documento, se deja apartado a un lado y se trabaja con la copia. Porque si alteramos algo del documento original, hacemos algo mal o se vuelve un archivo corrupto y no podemos trabajar con ello y no tenemos cómo volver a acceder al documento original, hemos perdido todo el trabajo y hay que empezar de cero o generar esos datos de forma automática nosotros, en fin, un pifostio. También una última aclaración muy importante es que si algo no entiendes, si no comprendes algo bien, pregunta a Google. En Google siempre está la respuesta a todo. Simplemente, o sea, os he puesto 2 ejemplos de páginas en las que podéis buscar información que son GitHub y Stack Overflow, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Pero si en el mismo buscador de Google ponéis la duda que tenéis o alguna cosa que no habéis entendido, pensar que es altamente improbable que seáis las primeras personas en el mundo que se enfrentan a ese problema. A lo mejor sí que desde vuestro punto de vista o vuestro acercamiento hay poca gente, pero es muy probable que ya haya habido gente que se ha enfrentado a las mismas dudas que vosotros y que ya se las ha respondido. Así que no tengáis miedo y preguntadle a Google si algo no entendéis, ¿de acuerdo? Así que bueno, ¿qué es Simlander? Pues Simlander es un modelo de cambios de usos del suelo a futuro. O sea, nosotros vamos a utilizar Simlander para ver cómo podría cambiar el uso del suelo en el área de estudio de cara al futuro. Pues por ejemplo al 2050. Pero ojo, solamente se puede usar para un uso activo del suelo. Digamos que como lo estamos modelizando en nuestro modelo, vamos a tener 3 tipos de usos del suelo. El activo,
que será el uso del suelo que va a crecer y va a cambiar, por ejemplo, el suelo urbano, el pasivo, que va a ser el área de estudio que el uso del suelo activo modificará, o sea, aquellas áreas de estudio que son susceptibles de ser cambiadas por el suelo urbano, por ejemplo, pastos, cultivos o áreas industriales que estén alrededor de la zona urbana y que vayan a cambiar a medida que va pasando el tiempo. Y los excluidos, que son aquellas áreas cuyos usos del suelo no sufrirán cambios. Por ejemplo, zonas de alta montaña en las que es prácticamente imposible, por el motivo que sea, eh, que llegue hasta allí el suelo urbano, que se produzca el suelo urbano ahí, áreas protegidas en las cuales no se puede construir, o áreas, bueno, perdón, masas fluviales o masas de agua, como por ejemplo el mar, grandes lagos, en los que obviamente, pues si hay agua, pues es muy probable que se coma terreno para generar suelo urbano. Vale, o sea, hay que tener en cuenta eso. O sea, esto es un modelo. O sea, lo que estamos haciendo no es que haya solamente tres usos del suelo, habrá muchos más. Pero para simplificarlo, nosotros solamente trabajaremos con esto, con el activo, el pasivo y aquellos que llamaremos excluidos. ¿Cómo funciona? Pues nosotros partiremos de un mapa inicial de uso del suelo para conseguir un mapa de potencial de transición, teniendo en cuenta esos 5 factores: las normas de vecindad, la estocasticidad, la accesibilidad, la idoneidad y la zonificación. Sumando todo esto, consiguiendo el potencial de transición y corriendo sin lantern, podemos realizar simulaciones de usos del suelo a futuro. Y este sería un poco el resultado final que tendremos. El mapa de la izquierda sería el mapa de usos del suelo inicial del área de estudio que vamos a utilizar en 1956, donde podéis ver unos píxeles de color verde que serían las áreas de suelo que digamos con las que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ese sería, si volvemos atrás, el uso del suelo activo, ¿de acuerdo? El verde sería el uso del suelo activo. La zona en gris sería el uso del suelo pasivo, o sea, es la zona que es susceptible de cambiar, teniendo en cuenta el Simlander. Y todo lo que es blanco es zona que está excluida, o sea, sería la zona excluida de la que ya hemos hablado anteriormente. El mapa de centro sería el resultado de Simlander en 1999, o sea, hemos realizado diversas simulaciones del modelo hasta llegar a 1999. Y podéis ver que viendo el mapa del suelo inicial, del uso del suelo inicial y de Simlander, los píxeles del suelo activo coinciden prácticamente todos, sí, todos, con el con donde se encontraban en 1956 originalmente. Y el de la derecha es el mapa de usos del suelo real, que es cómo se ha ido desarrollando el uso urbano o el uso activo de forma realista. O sea, no de forma realista, perdón, sino con el paso del tiempo hasta llegar al punto en el que está. Como podéis ver, comparando el mapa del centro con el mapa de la derecha, muchos de ellos coinciden, aunque los de los resultados de Simlander son mucho más grandes, pero podemos ver que aproximadamente la localización en el uso del suelo real y en el resultado de Simlander coinciden, que es un poco lo que nosotros queremos conseguir. Bueno, dejado por un lado Simlander y explicado un poco, vamos a ver qué son los sistemas de información geográfica o los SIG. Leyendo la descripción, podemos ver que un SIG es un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un SIG es un sistema, un software que lo que hace es que trabaja con datos que están georreferenciados, es decir, que tienen unas coordenadas reales en el mundo. Por ejemplo, si yo tengo datos de un contaminante que sé exactamente dónde se han vertido, pues puedo hacer un mapa en el que tenga las coordenadas con esos contaminantes. Y puedo pues generar diversos cálculos, diversos datos, como por ejemplo, si hay un río cerca, cuál es la probabilidad de que el contaminante que se ha vertido acabe llegando al río. Los SIG, por norma, hay dos tipos de datos con los que se puede trabajar. Datos vectoriales, que son datos que aparecen representados por puntos, líneas y polígonos. Como podéis ver en ese ejemplo, tendríamos una superficie que sería el territorio, que sería el área del suelo, el río y los árboles. En el modelo vectorial, pues o sea, el río podría ser una línea, los árboles podrían ser un punto y el área de estudio podría ser un gran polígono que englobaría todo. O también podemos trabajar con datos del tipo raster, que es en los datos de tipo raster, la zona de estudio se representa con una malla de celdas, en los que cada celda contiene un número que es el identificador de un dato. Es decir, en los datos de tipo raster, en vez de tener un polígono, una línea o un punto, lo que tendríamos es una malla cuadriculada en la que todos los píxeles tienen el mismo tamaño, pero cada píxel tiene un valor
que sería una especie de identificador que lo diferencia de los píxeles de alrededor. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esos tres, digamos, tipos de datos, que serían árboles, suelo y agua, a cada uno de esos le daré, a cada uno de esos tipos de datos le daré un valor distinto, para que cuando yo los represente, cuando yo tenga que trabajar con ellos, sepa que, por ejemplo, el 0 o el NA sea el suelo, el 1 sea el río y el 2 sean los árboles, como aparece en el ejemplo. Claro, esto por ejemplo, si queremos hacer una clasificación de tipos del suelo o de usos del suelo, nos viene muy bien porque simplemente dándoles códigos a las celdas podemos diferenciar muchos usos del suelo y sabemos que todos más o menos van a medir lo mismo. Aquí es importante destacar también que dependiendo de la resolución, pues la malla será más grande o más pequeña y cuanto más pequeña sea el tamaño del píxel, más se asemejará a lo que tenemos en el mundo real. ¿De acuerdo? Pero claro, esto generará que tenga más detalle, por lo tanto, el archivo raster pesará más y será mucho más grande y mucho más complicado trabajar con él. O sea que al final lo que hay que hacer es encontrar un tamaño que sea adecuado para lo que queremos, pero que tampoco nos condicione mucho por el peso y el tamaño del archivo. Bueno, estos archivos vectoriales y archivos raster se guardan en dos formatos distintos, ¿de acuerdo? El archivo vectorial se guarda en un formato SHP que en realidad está formado por tres mínimo tipos de datos distintos que son SHP, SHX y formato DBF. ¿Vale? Entonces, si estáis trabajando con un archivo vectorial y veis que se os generan tres o cuatro archivos al haberlo guardado, es muy importante que no borréis ninguno, porque si borráis alguno de ellos, no funciona. Os habéis quedado sin archivo y tenéis que volver a hacerlo y demás. Entonces, siempre, siempre, siempre que se generen los archivos vectoriales y que se generen los datos, dejarlos como están. Y el archivo raster generalmente se guarda en un archivo TIFF o GeoTIFF. Existen otros muchos tipos de archivos vectoriales, como por ejemplo GeoPackage, que sería uno que engloba a todos los demás, pero generalmente el más utilizado es el SHP. Así que para no complicarlo mucho, lo dejaremos así. Bueno, y ya por último, vamos a explicar un poquito así a grandes rasgos qué es R, porque aquí, como ya has dicho, no soy programador y no me quiero meter mucho porque cuanto más hable es más probable que meta la pata. Pero básicamente R es un lenguaje de programación open source, es decir, de código abierto, y que se puede utilizar con paquetes, librerías que aumentan nuestras posibilidades, que se usa mucho para estadística, pero también, dependiendo de, como ya os he dicho, de los paquetes y librerías, que son una serie de funciones y de aplicaciones, por decirlo de algún modo, para trabajar con R, podemos acabar usándolo también para trabajar con datos raster, datos vectoriales y hacer cálculos y demás. Así que bueno, habiendo explicado un poquito todo lo que quería explicar en este pequeño tutorial, en esta breve introducción, lo que vamos a hacer ahora es descargar R para que así podáis ver de dónde se descarga, cómo se descarga y vamos a empezar a utilizarlo para ver si funciona bien y demás, ¿de acuerdo? Así que vamos a cerrar esta presentación. Vamos a abrir una nueva pestaña de vuestro buscador favorito, puede ser Google Chrome, puede ser Mozilla Firefox y simplemente en el buscador escribimos R Software. Y esto nos va a llevar a la página de R, de Art Project. Entonces aquí tenemos que buscar Download, que es la primera, CRAN, eh, veamos, buscamos, creo que es la de nuestro país, tenemos dos, Oficina de Software Libre o Espacio National Research Network. Yo me descargaría el de National Research. Descargáis vuestra versión, esto es importante porque si tenéis un ordenador que funciona con Windows y os descargáis la de Linux no va a funcionar, lo mismo con Mac y lo mismo con Windows. Le dais aquí, descargar, vale, Windows, binarios, y pulsáis ahí y ahora se dirá descargar el ejecutador. ¿Vale? Vamos a esperar a que se descargue del todo. Ok, vale, pues una vez ya lo tenemos descargado, vale, pues una vez lo tenemos descargado, simplemente tenemos que ejecutarlo, le damos a exe, se nos abrirá el archivo, le seleccionamos el idioma, aceptamos y leemos el contrato y las condiciones de uso. Damos al siguiente, indicamos dónde queremos que se guarde el programa, en este caso es en el directorio C de mi ordenador, Program Files, R 4.0.5, damos al siguiente y claro,
a mí me dice, la carpeta ya existe, ¿desea realizar la instalación? Yo le voy a decir que no, porque ya he estado trabajando con ERDE y no me quiero arriesgar a perder todo lo que tenga. Pero vosotros simplemente le deis a que sí, seguís el proceso y ya tendríais instalado ERDE. Así que vamos a ir a esa carpeta, en disco ERDE, archivos de programa, y aquí tenemos una carpeta llamada ERDE. La versión ERDE 4.0, 4.0.5, perdón, que es la que hemos instalado. Una vez aquí tenemos que ir a bin y aquí si por ejemplo aplicamos RX ya funcionaría, ¿lo veis? O sea, si yo le digo eh, list, por ejemplo, me devuelve la función list, gracias, carácter cero. Pero si por ejemplo hago una suma, mm, ¿por qué no funciona? Uno más 5. Ah, vale, porque no le estaba dando al botón que debería. List files. Pues me dice, pues, si veis, de hecho aquí lo que he dicho es que me digan los list files de la carpeta en la que está, que son configuración, rd.exe, i386 y rscript, ¿vale? Bueno, esto sería una, digamos, ¿cómo se dice esto? Ay, no me sale. Bueno, aquí básicamente podemos empezar a escribir y de hecho podríamos trabajar con esto si queremos, pero me parece que es un poco engorroso, no se ve muy bien, se ve muy pequeño, así que en vez de trabajar con esto, podemos trabajar desde aquí con x64 con RGUI, que es el mismo R que hemos utilizado antes, pero con una Graphic User Interface o una interfaz gráfica de usuario, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí se ve mucho más claro lo que estábamos haciendo antes. ¿Lo veis? Por ejemplo, le damos a List, Files y una cosa muy importante, como os he dicho antes, es la ortografía. O sea, cuando escribís en R o cuando escribís cualquier programa, si estáis usando funciones, tenéis que estar seguros de que le estáis escribiendo correctamente, tal y como están pensadas para ser escritas. O sea, si escribís, por ejemplo, LIST, files, pero una letra, como por ejemplo en ese ejemplo, están mayúsculas, va a fallar. Y bueno, pues podemos ver con un par de ejemplos que funciona uno más uno 2 uno más 3 3 4 uno más 5 6. En fin, ya mañana en el siguiente tutorial os enseñaré una serie de funciones, cómo funciona un poco R, para que veáis un poco y os vayáis familiarizando. De momento yo, para que sea más fácil seguirlo, voy a irme a Edit, GUI Preferences, y voy a aumentar el tamaño al 16, creo yo, al 16, 16 mejor. Eso me parece muy grande. Así es mucho más claro y lo veis todo más claro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hasta aquí esta pequeña introducción, este breve tutorial cero, como he querido llamarlo, de cómo funciona Simlander, cómo funcionan los sistemas de información geográfica a muy grandes rasgos y cómo funciona R, ¿de acuerdo? Hemos descargado R y ya digamos estaríamos preparados para empezar a sumergirnos en el siguiente tutorial en un conocimiento más avanzado de R y las primeras cosillas que vamos a tocar para empezar a trabajar con Simlander, ¿de acuerdo? Así que nada, espero veros a todos en el siguiente tutorial y encantado de que estéis por aquí. Muchas gracias a los que lo hayáis visto y espero que os sea útil. Nos vemos.